Pues entonces tengan buenos días, bienvenidos ya a la tutoría número 3, ¿verdad? Este día vamos a tratar la unidad 4 que habla de comunidades. Este, Antes de iniciar, bueno, recuerden siempre mandarme la foto, ¿verdad? Que están tomando la tutoría, ¿verdad? Así que no se les olvide eso, por favor. Bueno, vamos a esperar que en el transcurso pues, de la ponencia, pues los demás compañeros se vayan incorporando, pues, y tomando, pues, dándoles algunas indicaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me avisan aquí, por favor, si se puede ver la presentación. Ahí se puede ver. Sí, licenciado. Vaya, muy bien. Como les había dicho anteriormente, pues este día nos van a acompañar otros compañeros de otro grupo, porque el licenciado que tenía que impartirles pues la tutoría está un poquito indispuesto de salud, entonces ellos van a compartir con nosotros esta sesión, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener un poquito más de estudiantes agregados, ¿verdad? Más de lo que comúnmente hemos tenido, ¿no? Vaya, pero para comenzar, vamos a ver ahí, permítame, vamos a ver María Soledad, si me puede decir que eran comunidades. Está compuesto por diferentes grupos de especies, licenciado. Sí, ajá, podemos decir diferentes grupos de especies, pero más específicamente, ¿cómo le llamamos a esos grupos? Poblaciones. Exacto, poblaciones, ¿verdad? Entonces decíamos anteriormente que las comunidades están formadas por diferentes poblaciones, ¿verdad? De diferentes especies. Y ahí poníamos muchos ejemplos, ¿no? Como en un bosque eh, conviven pues muchas especies, ya sean animales, vegetales, ¿no? Como pequeñas lagartijas, insectos, árboles, arbustos, ya no digamos aves, ¿verdad? Que son bastante abundantes en algunos bosques, ¿no? Y así pues sucesivamente hay muchos ecosistemas pues, o hábitats que tienen una diversidad pues, de comunidades, ¿no? Porque son varias las especies o poblaciones de especies que habitan en esos ecosistemas, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a dar inicio pues aquí vamos a ver bueno, como les decía, vamos a ver la unidad 4 que habla ya de las comunidades, ¿no? Vemos aquí pues una imagen donde está una representación pues de comunidad, ¿verdad? Vemos aquí un montón de seres vivos de diferentes especies, ¿verdad? En un solo sitio, entonces esos son una comunidad, ¿verdad? Y pues la pregunta que yo les hacía, que ¿qué es una comunidad biológica? Ustedes pues ya me dieron ahí una idea, ¿no? Que es un conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida, que puede ser amplia o reducida, ¿verdad? Y ahí vemos una imagen de un ejemplo de una comunidad, porque vemos un área, eh, esto probablemente es algún lugar de África, ¿verdad? Porque vemos aquí a una jirafa, vemos aquí a una población también de cebras y de ñúes. Entonces, podemos ver ahí una comunidad, pues porque hay poblaciones de diferentes especies en una sola área, ¿no? Esa se ve como que es una pequeña pradera, ¿verdad? Entonces, en algún sitio de África, pues se tomó esta fotografía que nos ha servido como una referencia para explicar qué son las comunidades biológicas, ¿verdad? Y recordemos esto, que una comunidad puede englobar cientos de miles de especies vegetales y animales, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen dejamos de lado las vegetales, ¿verdad? Solo nos enfocamos en los animales, pero aquí vemos las vegetales también, vemos las hierbas y estos árboles, ¿verdad? Y aquí unos dos que tres arbustos, ¿no? Entonces, muchas son relativamente poco importantes, ¿verdad? De estas especies, de modo que únicamente algunas, por su tamaño y actividades, son decisivas en la vida del conjunto. Es decir, más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, lo que se llaman especies dominantes, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí en esta comunidad, podríamos ahí determinar cuáles son las especies dominantes, ¿no? Sea en los animales o en los vegetales, ¿verdad? Pero
Vamos a ver más adelante de qué se refiere esto. Y pues veamos este apartado que se llama el dominio de las comunidades. Vemos ahí que dice en las comunidades terrestres las especies dominantes suelen ser vegetales, por brindar alimento y ofrecer refugio a muchas otras especies, ¿verdad? Eh, de hecho, a cualquier lugar que vayamos fuera de la ciudad, o tal vez ni siquiera importa que vayamos fuera de la ciudad, sino que con solo que vayamos a un parque, a un predio baldío, ¿verdad? Una zona abandonada dentro de la ciudad, vamos a ver el dominio pues totalmente de los vegetales, de especies vegetales, sean árboles, arbustos o hierbas, ¿no? Si nos pusiéramos ahí a indagar nada más las, sobre las especies de animales o de insectos, ¿verdad? Podríamos descubrir que son bien pocas, ¿no? Más que todo las dominantes son las vegetales porque son las que le proporcionan el refugio, le proporcionan también alimento y muchas veces materiales para construcción de nidos o madrigueras a las especies animales, ¿no? Y vemos ahí otro que dice que las comunidades acuáticas que no contienen grandes plantas conpiscuas, o sea, conpiscuas se refiere a importantes, ¿verdad? Como decir dominantes, se distinguen generalmente por alguna característica física, ¿no? Algunas de esas características pueden ser que sean de corrientes rápidas, así como en los ríos, ¿verdad? En ríos bastante caudalosos, así como en el Amazonas, ¿no? Bueno, aquí en El Salvador tenemos el río Lempa, ¿no? Que es bastante caudaloso, ¿verdad? También podemos ver que contienen bastante lodo, así como en los pantanos, ¿no? Que en los pantanos muchas veces no hay plantas así dominantes, ¿verdad? Pero sí tienen esta característica de que contienen un lodo plano, lo que le puede ayudar o ser un factor abiótico para que las especies bióticas pues convivan ahí en el sistema, ¿no? También tenemos como ejemplo las comunidades de playa arenosa, que ustedes en la playa pues van a ver que no hay abundancia de vegetales, pero está la arena pues y el mar, las piedras, el agua que les proporciona un sistema para un sistema dinámico a las comunidades bióticas, ¿no? Para que ahí puedan habitar, refugiarse, reproducirse y buscar alimento, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, un comentario o algo no les queda claro, no hay problema, ahí me pueden interrumpir, ¿verdad? Ahí abren su micrófono y pues ahí hacen la pregunta o solicitan la palabra, ¿verdad? Para ir siguiendo entonces aquí con la ponencia, veamos las interacciones en una comunidad. Ya habíamos hablado anteriormente que las comunidades interaccionan entre ellas, ¿verdad? O sea, las poblaciones que hay dentro de una comunidad no son estáticas, sino que siempre están interaccionando unas con otras, ¿no? Poníamos ahí de ejemplo, ¿verdad? Un león con una cebra, que el león interacciona con la cebra porque el león tiene que cazar a la cebra, o sea, la cebra es el alimento del león. Y así pues otras especies, ¿no? Podemos decir los árboles, ¿verdad? Hay un bosque de pino donde están las especies de pino, va a interaccionar con las especies de ave porque el pino le proporciona pues un hábitat pues a las aves, ¿no? Y así pues los árboles también tienen, eh, o sea, el ave lo que hace pues es ayudarle al árbol, ¿verdad? A dispersar sus semillas, ¿no? Entonces vemos una interacción ahí entre las poblaciones que conforman la comunidad, ¿no? Y leamos desde aquí, las comunidades se caracterizan por las interacciones resultantes entre los organismos, que son el resultado de su historia evolutiva. O sea que estas interacciones vienen de millones y millones de años atrás, ¿no? Desde que los primeros seres vivos comenzaron a habitar en el planeta Tierra, ¿no? Y vemos ahí pues que hay dos tipos de interacciones, ¿no? Vemos la intraespecífica y la interespecífica, ¿no? Y estas interacciones pues están presentes en cada individuo que conforma una comunidad, sea de la misma especie o no, ¿no? No sé, bueno, vamos a ver, vamos a preguntar, hacer una pregunta. Vamos a preguntarle a Gracia María Jovel, ¿cuáles son las relaciones intraespecíficas? O
Bueno, si no tienen, si no le funcionan ahí, pues el audio, pueden escribirlo al chat, ¿no? Son las que pertenecen a la misma especie. Ajá, las intraespecíficas son las que se dan pues entre la misma especie, ¿verdad? Muy bien, y las interespecíficas, Wilber Francisco, si nos puede ahí mencionar cuáles serían estas interespecíficas. Hola, Ali. Me había mencionado antes. No. Sí, sí, le estaba preguntando ahí Ah, si... sí, perdón, es que lo que pasa es que como estoy trabajando y estaba atendiendo ahorita, pero me estaba consultando sobre una relación interespecífica, me había dicho, ¿verdad? Sí, si nos puede Es, decir... es, es Ajá. como la interacción que se da en una comunidad, ya sea entre los mismos individuos de especies diferentes. Ah, muy bien, y un ejemplo de ello, ¿cuál sería, Wilber? Eh, Podría ser, por ejemplo, eh, quiero ver, si tenemos en un estanque, si hay por ejemplo, peces y anfibios como las ranas, podría ser. Mm, bueno, y ahí cuál sería, ¿cómo sería la interrelación entre las ranas y los... Bueno, si me puede dar un O, ejemplo, ¿verdad? o por ejemplo, cuando hay, o bueno, para no, mejor otro ejemplo podría ser con la depredación, por ejemplo, con los leones y no sé, la cebra o otro animal que se pueda comer, un venado. Bueno, sí, esa está muy bien. De hecho, la primera que usted dio también estaba bien, o sea, entre ranas y sapos, me decía, ¿verdad? Ajá. Pero ahí, ¿cuál sería la relación interespecífica, perdón? Ahí podríamos decir que podría ser la competencia, ¿verdad? Porque son dos especies diferentes, ¿verdad? Entonces, tanto la rana como la especie de sapo podrían estar compitiendo por el mismo alimento, ¿verdad? Y en este caso se podría dar, bueno, por medio de la competencia, no sé si se puede dar el hecho de que se maten o se coman entre ellos. Se puede dar eso entre esa especie. Bueno, sí, en algunas especies puede llegar a haber alta competencia en el cual entre los individuos, o sea, de una especie, maten a los de otra especie, ¿no? También que se devoren entre ellos mismos, ¿no? Pero en el caso de los anfibios, como la rana, el sapo, pues pocas veces ocurre, ¿no? Pero en ese que usted ponía de ejemplo, como entre los leones y la cebra, ¿cuál es la especie, una especie que le puede hacer competencia al león? Lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Que podrían ser las hienas, ¿verdad? Porque las hienas también se alimentan de lo mismo que se alimenta el león. Entonces ya se han dado casos y hay registros en video de cómo algunos leones atacan a algunas hienas pues y las matan, ¿no? Cuando la hiena se le quiere acercar al león a robarle su alimento, ¿verdad? Entonces ya se han dado esos casos y también viceversa, ¿verdad? Casos en los que manadas eh, de, de hienas atacan al león, ¿verdad? Y algunos leones resultan muertos, pues, ¿verdad? Entonces sí se puede dar esa competencia bastante violenta, ¿no? Entre las especies. Y de hecho de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? De la competencia, ¿no? O sea, de estas relaciones intraespecíficas que se dan entre las especies dentro de una comunidad, ¿no? Pero muy bien, ¿verdad? Sí, es bueno que lean, vengan preparaditos para la ponencia, ¿no? Por las preguntas que les puedan hacer, ¿verdad? Y bueno, siguiendo aquí con la ponencia, veíamos que las relaciones intraespecíficas o intraespecíficas, o sea, estos dos tipos de interacciones, pueden darse pues entre cada individuo o eh, de la especie o no, ¿verdad? Sea de la misma especie o no, sino que sean de diferentes especies, ¿no? Que eran los ejemplos que ya poníamos ahí, ustedes me ponían esos ejemplos, ¿verdad? Y aquí vimos, pues entramos a las intraespecíficas, miren, que es lo que ustedes ya me definieron, que son las interacciones entre individuos de la misma especie. Y estas se subdividen pues en dos tipos.
que es la competencia, ¿verdad? O sea, se da de una lucha por el mismo objetivo, como por ejemplo el territorio, el alimento, la pareja, etcétera, el cual hablábamos en la sesión anterior, donde decíamos que especies, o perdón, individuos de la misma especie dentro de una comunidad van a competir entre ellos. No van a competir, en este caso, no van a competir con otras especies, sino que entre ellos mismos, ¿verdad? Por el derecho de apareamiento, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Vemos a dos ciervos que están peleando, que me imagino que es por el derecho de aparearse con alguna hembra, o también pueden pelear por el territorio, ¿verdad? Tal como el caso de los leones, ¿no? Que los leones son bastante territoriales, ¿no? Bueno, los perros igual, ¿verdad? Son bien territoriales, ¿no? Porque si usted tiene perros ahí en la casa, usted va a ver que nomás llega una persona extraña y se le van encima, ¿verdad? Como ellos saben, pues que la casa en la que están habitando es su territorio y ven a un extraño que llega, entonces ellos dicen, nos están invadiendo el terreno, ¿verdad? Hay que irlo a reprender, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las poblaciones dentro de la misma especie, ¿verdad? Entonces, también hay una competencia por el alimento. Volviendo al caso de los leones, ¿verdad? Si ustedes han visto los videos de National Geographic o documentos, habrán visto ahí cómo los leones, incluso entre ellos mismos, compiten por el alimento, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si la manada atrapa a una presa, llega el macho dominante de la manada, pues, y él es el que tiene el derecho de alimentarse, ¿no? Primero, ¿no? De ahí van sus subordinados, ¿no? Y el subordinado que se alimenta primero de la presa antes que el macho dominante, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Así que entre ellos mismos también hay competencias, ¿verdad? Me he fijado que esas lagartijitas, los geckos, también son territoriales, fíjense, porque yo los veo aquí como andan peleando en los polines del techo, los veo en las paredes, que como andan peleando ahí, ¿verdad? Porque imagino que un gecko invade el territorio de otro gecko, ¿verdad? Porque acuérdense que dentro del territorio puede haber una abundancia de alimento también, ¿no? O abundancia de recursos, el cual esa especie pues se alimenta, ¿no? Entonces que llegue otro individuo a invadirlo, pues va a decir, hey, este me quiere quitar el alimento, me quiere quitar el territorio, y este territorio es bastante fértil, tiene mucho alimento, tiene agua, zonas de refugio, ¿no? Entonces lo voy a defender, ¿verdad? Como es el caso de los tigres, podemos decir, y así otros felinos por Yo, encima. yo Dígame, tenía sí. una pregunta, Lick, y en el caso de las especies acuáticas también se puede dar esa cuestión de defender su territorio, o porque como hay algunas especies, por ejemplo, que se mantienen en un lugar solo para su reproducción y luego pues migran a otro lugar para alimentos y así sucesivamente, entonces no sé si se puede dar igual. Sí, claro que sí se puede dar igual la competencia por el territorio, ¿no? Acuérdense que hay especies acuáticas que son bien territoriales, ¿no? Podríamos tener el caso de algunas tortugas, ¿no? Que se apoderan de una charca, ¿no? Entonces, si llega otro invasor o de la misma especie, ellos lo van a reprender, ¿no? Tenemos algunos casos de peces, lo que usted mencionaba, que hay unos que se posicionan de ciertas áreas, pero nada más para reproducirse, ¿verdad? Entonces, mientras ese individuo se esté posesionando de esa área para fines de reproducción, él va a defender su territorio, ¿no? Así que ahí pues ya inicia una competencia entre individuos de la misma especie, ¿no? Porque un individuo defiende su territorio, ya sea que éste lo va a ocupar solo de forma temporal, ¿no? No, no va a ser así que va a estar de forma perpetua, ¿verdad? Por ejemplo, las tilapias sé que se apoderan de un pedacito de terreno, ¿no? Para poner sus huevos, hacen un agujero, ponen ahí sus huevos, entonces mientras está pasando ese proceso, pues si llega otra tilapia, pues va a haber una lucha, pues porque van a competir por ese pedacito de tierra, ¿no? Entonces sí, en las especies acuáticas se puede dar este caso también. Los cangrejos, por ejemplo, también compiten por territorio, ¿no? Tenemos el caso también de otras especies marinas como los erizos, ¿verdad? Las especies que viven en los corales, así como los peces de los arrecifes, pues ellos también compiten por su territorio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la competencia, pues digámoslo, está en todos los ecosistemas, ¿verdad? Así que pues, ahí espero haber solventado su pregunta y si tienen otra pregunta, no hay problema, ahí pueden interrumpirme, ¿verdad? Va, y continuando pues con los tipos de interacciones intraespecíficas,
También tenemos lo de la colaboración, que es la relación que permite conseguir un objetivo en común, buscar alimento, protección, reproducción, cuidado de crías, entre otras, ¿verdad? En este caso ahí tenemos el ejemplo de las abejas, ¿no? Que son insectos pues que viven en sociedades, ¿verdad? Eh, Son especies animales especies de insectos que no viven aisladas, ¿verdad? Sino que ellos viven en sociedades, ¿verdad? Dentro de una población, ¿no? Entonces, las hormigas también tenemos un ejemplo de ellos. Los animales que se desplazan pues en rebaños, como los ñúes, las cebras, la gacela, ¿verdad? Ciertas aves también que se desplazan en bandadas, ¿no? Entonces, hay una colaboración pues entre los individuos, ¿verdad? Como vemos ahí para buscar alimento, así como vemos en el caso de los elefantes, ¿no? Que los elefantes se desplazan en manada, pero hay una matriarca que los va guiando, ¿verdad? Es decir, vamos a ir a buscar comida acá y todo el grupo se mueve pues a donde va la matriarca. O la matriarca dice, bueno, hoy nos vamos a dirigir a tal lado porque ahí hay agua, entonces ahí van todos, ¿verdad? Entonces hay una colaboración, ¿verdad? Dice de protección también, vea, porque entre los miembros de una manada pueden protegerse contra los depredadores, especialmente en el cuidado de las crías, ¿no? O sea, toda la manada defiende al grupo de crías que puedan tener, ¿no? Con respecto a esto, hay una conducta bastante interesante con ciertas especies, así como en el caso de cebras y bueyes almizcleros, que cuando los lobos atacan a la manada, las crías se reúnen en un grupito y todos los adultos se reúnen alrededor del grupito de crías, ¿verdad? Como formando una rueda, ¿verdad? Así como un escudo, ¿verdad? Entonces ahí pues se puede ver esta relación intraespecífica donde los miembros de la especie o de la población defienden a los otros, ¿verdad? También para reproducción, ¿verdad? Se pueden dar casos en el que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los miembros dentro de la misma especie se van a reproducir entre ellos, ¿no? Eh, y como vemos ahí, pues el cuidado de crías, que también se da en el caso de los gorilas, ¿verdad? Que toda la manada, pues, cuida de las crías, ¿no? ¿Verdad? Y vemos aquí, pues, los tipos de relaciones intraespecíficas que favorecen la cooperación. Aquí vemos las relaciones familiares, ¿verdad? Aquí tenemos lo que les estaba hablando, un grupo de gorilas en el cual se agrupan por grado de parentesco y que tienen por objetivo el cuidado de las crías, ¿no? Entonces aquí vemos pues un grupo de gorilas pues que se han agrupado para cuidar de una cría, ¿no? También vemos las relaciones gregarias que pueden o no haber parentesco, pero con objetivos de protección mutua frente a depredadores y búsqueda de alimento, ¿no? Que es del caso que les hablaba anteriormente. Vemos también relaciones estatales. Se da una división de trabajo entre los individuos que integran estas poblaciones, crean una dependencia estrecha en la que un individuo no podría sobrevivir aislado. Como hablamos anteriormente, poníamos el ejemplo de las abejas y también el de las hormigas, ¿no? Podemos decir que ellos tienen una relación estatal, ¿no? O sea, forman una sociedad, ¿verdad? Y esa sociedad está estratificada, así como las sociedades humanas que estamos estratificados, ¿verdad? Está en el caso de las abejas la reina, ¿verdad? Sus subordinados, los zánganos que funcionan como soldados y los obreros, ¿verdad? Que están en los estratos más bajos, ¿no? Pero hay una colaboración entre los diferentes niveles de esta sociedad, ¿verdad? Es decir, uno no podría sobrevivir sin el otro, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que esta relación estatal es como se le llama estatal porque viene siendo como un pequeño estado político, podemos decirlo así, ¿no? Donde están los administradores en la cima más alta, pues y los demás niveles pues más abajo, digámoslo, ¿verdad? Entonces la reina tiene la función de reproducir, ¿verdad? Huevos, los zánganos de cuidar la colonia, de ser los soldados. Una pregunta, licenciado. Por Sí, ejemplo, en este caso de los huevecillos bueno, de las hormigas, por ejemplo, o de las abejas, que casi es igual, como la jerarquía que tienen, entonces los huevecillos que depositan son cuidados por otras, bueno, siguiendo con las abejas, sí, son cuidados por otras abejas hasta que nacen. sí, son cuidados Sí. por las abejas Y obreras. cuando ya están aquí, se hace, digamos, como una distribución en las diferentes jerarquías. Bueno, cuando ya está, cuando la hembra pone huevos, o sea, es decir, la reina, ¿verdad?
Los obreros son los encargados de cuidar de esos huevos, depositarlos en las celdas y suministrarles el alimento hasta que se desarrollen, ¿verdad?, nuevas abejas. Entonces cada uno ya tiene pues organizada su jerarquía dentro de la colonia, digámoslo. Y si digamos que en el grupo no matan a la abeja reina o no está, ¿qué sucede? ¿Se pierde esa jerarquía o se asigna a otra? Si matan a la reina, Ajá, por ejemplo, si la llegaran a matar o algo, por otras razones, no las mismas abejas, y se quedara sin reina. va, en muchos casos lo que ocurre es que la colonia de abejas migra hacia otras colonias, ¿no?, y se incorpora con otras colonias, ¿no?, de la misma especie siempre, claro, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre comúnmente, ¿verdad?, cuando se pierde la reina. Porque como le digo, la reina tiene esa función de reproducción, ¿verdad? Entonces si la colonia se queda sin la reina, obviamente ya no va a tener esa fuente de reproducción, ¿verdad? Así que lo que hacen muchas veces las colonias cuando la reina muere es que migran, ¿verdad?, hacia otras colonias, ¿no? También eso pasa en el caso de ciertos animales, mamíferos de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, podemos decir las suricatas, ¿verdad? Que a veces ellos migran cuando han perdido a los miembros dominantes de su grupo, ellos migran hacia otras colonias. También en el caso de los leones se pueden dar, ¿verdad? Más que todo en el caso de los leones o mamíferos de esa especie, se da cuando son desterrados, ¿verdad?, los miembros. Es decir, la cría ya creció y es adulta, así que ya se puede valer por sí sola, así que le dan la patada, digámoslo. Lo echan de la manada, pues y a no le queda más que irse a buscar otra manada en el cual pueda ser aceptado, ¿no? Y si es posible, hasta competir con los machos dominantes de esa manada y él hacerse, pues, del mando, digamos. Derrotar a esos machos dominantes y hacerse del mando, pues, de la manada. Entonces así está estructurada pues las poblaciones en la naturaleza, ¿no? Bueno, viene siendo algo similar como el caso del ser humano, ¿verdad? Si el ser humano tiene comportamientos similares también, ¿verdad? Eh, es decir, me expulsan de un grupo, pero yo voy a buscar otro grupo, ¿no? Y si tengo la chance de ser el dominante en ese grupo, pues aprovecho la chance, ¿verdad? Así que también pues así están organizadas estas sociedades animales, ¿no?, ¿verdad? Así que pues ahí está también la de las coloniales, miren, población de individuos físicamente unidos entre sí que forman un organismo en común, ¿verdad? Y comúnmente aquí lo tenemos en los corales, ¿verdad? De hecho, la gran barrera de arrecifes del coral de Australia son agrupaciones pues tan grandes que se pueden ver desde el espacio, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí pues vemos individuos que forman colonias, también podemos decirlo en las bacterias. Las bacterias forman colonias, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las colonias de bacterias, cómo son cultivadas en las cajas Petri, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ejemplos de ello también, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos importantes de las relaciones interespecíficas, ¿verdad? Que son interacciones entre individuos de diferentes especies, ya hablando pues de las interacciones interespecíficas, ¿verdad? En el cual pues vemos aquí la interacción de la competencia, donde está el organismo A y el organismo B. Si ustedes ven dos símbolos negativos aquí es porque los organismos interactuantes se inhiben mutuamente, es decir, en una competencia, lo que hablábamos anteriormente, que la competencia no favorece a ninguno de los organismos, ya sea del organismo A o del organismo B, porque entre los dos se inhibe, se repelen, ¿verdad? Donde poníamos el ejemplo de los leones con las hienas, ¿verdad? Hay una lucha constante entre estas dos especies, ¿verdad? Porque las dos especies son rivales, compiten por el mismo recurso, que es el alimento y también por el territorio, ¿no? Y así podemos hablar, pues, de otras especies, ¿no? Vemos el de la simbiosis. Vemos aquí que ya las especies tienen dos signos positivos, donde la interacción es obligatoria y favorable para los organismos implicados. Es decir, que en la simbiosis eh, se da pues una colaboración mutua, ¿verdad? Donde podemos decir una especie se beneficia de la otra y también la otra se está beneficiando de la especie A. Como por ejemplo tenemos los líquenes, ¿verdad? Las cuales son asociaciones de un hongo y una alga, en el cual el hongo se beneficia del alga porque el alga hace fotosíntesis, produce alimentos, ¿verdad? De los cuales pues se puede beneficiar el hongo. Y el hongo también sintetiza alimentos de los cuales se puede beneficiar el alga, ¿no? Entonces ahí sí es una interacción obligatoria, ¿verdad?
Otra simbiosis que podemos mencionar ahí podría ser el caso de los seres humanos, vea que tenemos bacterias en el estómago, pero esas bacterias son obligatorias que estén ahí para que nos ayuden pues a la digestión de los alimentos. Entonces viene siendo algo así, como que nosotros le damos de comer a la bacteria, pero igual la bacteria nos ayuda a digerir esa comida, ¿no? Entonces ahí podemos ver los casos esos de que son simbiosis en el que ambas especies se ven beneficiadas. Y otro en el que ambas especies se ven beneficiadas es en el mutualismo, ¿verdad? Donde la interacción es favorable para los organismos implicados, pero no es obligatoria, ¿no? Eh, Como por ejemplo podemos decir, bueno, los bueyes, han visto que algunos bueyes se le paran a las vacas, se le paran unos pajaritos encima y comienzan a rascarlo, ¿verdad? Es decir, esa es una asociación mutualista, digamos, porque la vaca se beneficia de que llegue el ave a comerle los parásitos, ¿no? Y el ave se beneficia de la vaca porque le provee el espacio para que él se alimente, pues, de los parásitos. Pero en este caso, pues, la relación no es obligatoria, ¿no? Es decir, es así como si quiero hacerlo, lo hago y si no, no, vea. Y ninguna de las especies pues se ve afectada, ¿no? Esa es la parte del mutualismo. En el caso de la depredación, aquí sí ya hay un desbalance, miren, porque una especie se ve beneficiada, pero la otra se ve afectada. Los organismos del grupo A, que serían los depredadores, matan y consumen a los del grupo B, que son las presas, ¿no? Entonces aquí pues vemos que los del grupo B, como son las presas, ellos son los fregados, ¿verdad? Digamos, son los afectados, ¿no? Porque tienen que buscar un refugio, formas de defenderse en contra de la especie A, que es el depredador, ¿verdad? Entonces, en este caso de la depredación, una especie está beneficiada, pero la otra especie está afectada negativamente, ¿no? Lo mismo pasa con el parasitismo, ¿verdad? Vemos el parasitismo donde los organismos del grupo A, que son los parásitos, explotan y consumen a los del grupo B, que son los afectados, ¿verdad? O sea, son los huéspedes que se ven afectados de modo adverso. Ahí pues no hace falta hablar mucho, ¿verdad? Tenemos el caso de nosotros los seres humanos cuando tenemos parásitos en el tracto digestivo, ¿verdad? O en la piel. eh, el microorganismo se ve beneficiado porque se está alimentando de nosotros, ¿verdad? Nuestros recursos, ¿no? Pero nosotros estamos siendo afectados negativamente, ¿verdad? Porque nos enfermamos, nos debilitamos, ¿verdad? Y todo lo demás. Eh, Así como también en el caso de los zancudos, ¿verdad? Que ellos se benefician de nosotros, pero nosotros no nos podemos beneficiar de esa relación, esa interacción, ¿verdad? Porque ellos nos chupan la sangre y ya nos pueden transmitir hasta enfermedades, ¿no? ¿Verdad? Y pasamos a lo del comensalismo, donde una especie es beneficiada, pero la otra igual no se ve afectada ni negativa ni positivamente, ¿no? En el comensalismo, pues los organismos del grupo A, que son los comensales, se benefician de la interacción, mientras que los del grupo B, que son los huéspedes, no se ven afectados, ¿verdad? Entonces, esta es una interacción en la que se da en un ser vivo que obtiene beneficios del otro, en tanto que el otro no resulta beneficiado, pero ni tampoco resulta perjudicado. O sea, como decir que una especie, ¿verdad?, está beneficiada por algo que no compromete a la otra, ¿no? Por ejemplo, podemos decir las aves que construyen sus nidos en un árbol, ¿verdad? El ave se ve beneficiada porque tiene el espacio en el árbol para construir su nido, pero el árbol no se ve afectado en ninguna manera, ¿verdad? O sea, digamos, como que no le importa al árbol, ¿verdad? Que las aves hagan sus nidos en sus ramas, ¿no? También podríamos decir, otra de estas es como el de los animales carroñeros, ¿verdad? Eh, es decir, aquellos que se alimentan de otras especies muertas, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque ninguna ni otra se ve afectada, pues, ¿verdad? Es decir, llega una especie a comer al animal muerto, de ahí llega otro, y de ahí llega otro, ¿verdad? Entonces no existe ninguna competencia, sino que una especie se ve beneficiada y la otra, pues, no tiene no se ve comprometida, ¿no? Y hay ciertas plantas que pueden dispersar sus semillas una vez que una o varias colonias de hormigas arrasaron con una zona del bosque, ¿no? Eliminando así a las demás plantas. Entonces aquí vemos que las plantas pues se pueden ver beneficiadas de las hormigas, pero igual la hormiga no se ve afectada en ninguna manera, ¿no? O sea, también podemos ver algunos ejemplos como el pájaro carpintero, ¿verdad?, que agujerea ciertos árboles para construir ahí su nido, ¿verdad? Pero igual el árbol pues no se ve afectado, ¿no? O sea, no, la especie del pájaro carpintero se beneficia porque obtiene refugio,
pero el árbol no se ve afectado. Y vemos el amensalismo, Eh, ¿verdad? Dígame, sí, dígame. Perdón, una pregunta. En el caso No, no hay del problema. comensalismo, por ejemplo, cuando algunos animales ocupan madrigueras o que han hecho otras especies, ahí no se podría decir eso porque no está involucrando a nadie más. Porque, Bueno, por si la, ejemplo, hay especies que hacen sus nidos o viven en alguna cuevita, pero de repente quizás la abandonan y llega otro y la habita. Eso no es considerado vaya, así, sí, ¿verdad? eso sí O puede sí. ser un comensalismo porque una especie se está beneficiando de lo que está haciendo la otra sin comprometer a la otra especie, ¿verdad? Pongamos el caso de un cuzuco, ¿vale? Un cuzuco hace su madriguera, cría ahí a su descendencia, ¿verdad? Se desarrollan y pues posteriormente abandonan la madriguera, ¿no? Entonces viene un garrobo y ocupa la madriguera, ¿verdad? El garrobo se beneficia pues de la madriguera que hizo el cuzuco, pero el cuzuco ya no se ve afectado porque él ya se fue, ¿verdad? Ya crió a su prole, ya lo desarrolló y se fue pues a buscar otra pareja u otro lugar para habitarlo. Entonces sí podemos decir que ahí puede haber un caso de comensalismo, ¿no? ¿Verdad? Porque acuérdense que la definición está bien clara, ¿verdad? O sea, una especie se beneficia y la otra pues no se ve afectada en ninguna manera, ¿no? Es como que no le importa, ¿verdad? Digámoslo así. El cuzuco puede decir, bueno, ya ocupé la madriguera, a mí ya me sirvió, ya me voy, hay que lo ocupe quien quiera, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que es un caso muy bueno, ese ejemplo que usted ha dado del comensalismo, ¿verdad? Y así pues ocurren varias actividades de estas en la naturaleza en las cuales podemos decir que se catalogan como comensalismo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y ahí pasamos al otro que es el amensalismo, ¿no? Donde los organismos del grupo A, en este caso aquí tiene un símbolo negativo, ¿eh? Se ven perjudicados por la interacción, mientras que los del grupo B no se ven afectados. En el caso del amensalismo podríamos decir, por un ejemplo, vaya, puede que una especie llegue a una localización de un hábitat, ¿verdad? Se establezca allí, en esa hábitat, en esa área, y esto puede impedir que otras poblaciones sobrevivan en él. Eh, Como por ejemplo tenemos el hongo penicillium, ¿verdad? Y las bacterias, que el hongo penicillium produce una sustancia denominada penicilina que impide el crecimiento pues, de las bacterias. Eh, Como es el caso de que vio Alexander Fleming cuando hizo el cultivo del hongo penicillium, ¿verdad? Que él vio pues que a través de, en la caja Petri, pues alrededor del hongo penicillium no habían crecido bacterias. Entonces el hongo se estableció en un área, ¿verdad? Y comenzó a expulsar a la penicilina, ¿verdad? Para evitar que otros organismos llegaran a habitar a su área. Por ejemplo, tenemos, Este, dígame. y en el caso de las vacas, por ejemplo, con los potreros, cuando anda la vaca comiendo y pisotea hierbas que no se va a comer, entonces ahí también, ¿verdad? Porque está afectando a una planta, entonces, Sí, porque ya no va a poder lograr seguir creciendo. sí, correcto, en eso sí tiene razón, mire, porque la vaca se beneficia que come el pasto, ¿verdad? Pero como dice usted, puede pisotear otras especies de plantas, ¿no? Las cuales le inhibe el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces, una especie ahí se ve afectada, pero la otra no, ¿verdad? La otra no se ve ni afectada, ni nada, ni beneficiada, ¿verdad? Porque la vaca dice, ah, ¿qué me importa esa planta? ¿verdad? O sea, no me alimento de ella y tampoco no me sirve de nada, ¿no? Entonces ahí pues vemos podríamos decir que ese es otro caso de amensalismo, ¿verdad? Porque o sea, una especie es afectada y la otra pues no le importa si la otra es afectada o no, ¿verdad? Y para poner otro ejemplo, también tenemos lo del eucalipto, ¿no? Y sus competidores, ¿verdad? Porque el eucalipto, al estar ya bien plantado en un área, él segrega ciertas sustancias que impiden el crecimiento de otras plantas que estén a su alrededor, ¿no? Un caso de esto también yo lo experimenté cuando hacía mi tesis, que lo hice en un bosque de galería, allá en una comunidad en Suchitoto. Había un pequeño río en el cual había una gran abundancia de huiscoyol. Entonces, el huiscoyol lo que hace es que cuando él se asienta en un área, comience a, como que acidifica el suelo, ¿verdad? Impidiendo que otras especies de plantas crezcan a su alrededor. Entonces, eso es una cuestión de amensalismo, ¿verdad? Porque las otras especies se veían perjudicadas por el, la interacción
del huiscoyol, ¿no? Pero el huiscoyol no se ve afectado, ¿no? Él se veía favorecido, ¿no? Porque tenía el espacio solo para él solo, aprovechaba los recursos del espacio para él solo, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre con el amensalismo, ¿verdad? Y pues aquí pasando a lo del neutralismo, ¿verdad? Tenemos que las dos especies no se ven, o sea, los organismos del grupo A y B no se afectan. Y en realidad no puede decirse que interaccionan. Es decir, en el neutralismo conviven dos especies sin afectarse mutuamente. O sea, comparten un mismo territorio, ¿verdad? Sin que surjan situaciones de competición por el territorio, por los alimentos, ¿no? Podemos decir un mono con una jirafa, ¿verdad? Que están habitando en una misma zona, pero el mono tiene su alimento específico y la jirafa también, ¿verdad? El mono pues tiene su área específica y pues a la jirafa no le importa, ¿verdad? No le ocasiona una competencia, ¿no? Entonces en eso se llama pues neutralismo, donde ninguna ni otra especie pues resulta afectada. ¿Ya? Vamos a ir avanzando ya. Y aquí vemos algunas descripciones de algunos tipos de interacciones interespecíficas. Y ahí pues vemos unas que ya pues explicamos pues así de a grosso modo, ¿no? Como el mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Aquí está el ejemplo que yo les ponía, miren que un buey pues se ve beneficiado por las aves porque las aves le quitan los parásitos de la piel, ¿no? O sea, y la ave se ve beneficiada porque se alimenta pues de los parásitos que le proporciona el buey, ¿no? Aquí vemos el ejemplo del parasitismo, cuando un organismo se beneficia de la relación mientras que la otra se ve afectada, que es lo que ocurre comúnmente con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando tenemos parásitos, ¿no? Que nosotros nos vemos afectados negativamente, pero el parásito se beneficia, ¿no? Podemos hablar de esto también como lo del caso de las garrapatas, las pulgas, los piojos, ¿verdad? La chinchen, que ellos se benefician de nosotros, pues, pero nosotros no nos beneficiamos de ellos para nada, ¿no? Vemos ahí otro, lo del comensalismo. Ocurre cuando uno de los organismos se beneficia de la relación mientras la otra no sufre ningún daño, ni beneficio a cambio. Y el término proviene del latín commensa, que significa compartiendo la mesa. Entonces aquí vemos pues una relación de comensalismo en donde una planta epífita pues está pegada, ¿verdad? A una rama de un árbol, ¿verdad? La planta epífita pues se beneficia pues de los nutrientes que encuentran en la corteza de ese árbol, pero al árbol igual pues no le hace ningún daño, ¿verdad? Y vemos aquí el amensalismo, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que se da cuando una de las partes involucradas es perjudicada grandemente, mientras que la otra no se ve afectada, ¿no? Entonces podemos ver aquí el amensalismo, donde estas especies de árboles grandes, ¿verdad? Se han ocupado del espacio y no permiten que otras especies lleguen a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces eso es el amensalismo, ¿verdad? Porque esta especie de árbol se ve beneficiada, pero las otras especies vegetales están perjudicadas porque no permiten pues, que otros lleguen a habitar en su zona. La depredación, ¿verdad? Que en ecología la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza a otro individuo, que es la presa, para subsistir. Entonces decíamos anteriormente que en este caso vemos un león y una cebra. Entonces el león está beneficiado, pero la cebra es la perjudicada, ¿no? Por eso las poblaciones de presas tienen que ser más grandes, más abundantes que las poblaciones de depredadores, ¿no? Para que así haya un equilibrio, ¿verdad? Porque imagínense, si hay pocas presas y gran abundancia de depredadores, ¿no? Se acaban toda la población, ¿no? Y vemos el del caso de la competencia, el que les hablaba, de las hienas con los leones, ¿no? En el contexto ecológico, el significado del término competencia está asociado al tipo de interacción que tiene lugar cuando algunos organismos sufren una reducción en su supervivencia o crecimiento y en última instancia en su fecundidad como resultado de la explotación de los recursos, ¿no? Es decir, esta es una competencia indirecta o de la interferencia, que es la competencia directa por parte de otros organismos, ¿no? Que esto pues ya lo hablamos anteriormente. Y aquí tenemos la competencia y depredación, ¿vea? Para hablar un poquito a fondo, que es la interacción constante de los individuos en las comunidades, origina la posibilidad de encontrar interacción del tipo predador-presa, ¿no? Estas son interacciones entre organismos en la cual uno es el recurso del otro, ¿verdad? Pero a raíz de eso, algunos mecanismos de convivencia, reducción del grado de competencia y depredación de las especies presentan estrategias, ¿verdad? Así como vemos en el caso pues, de este pequeño búho que está ahí mimetizado, ¿verdad?
en el tronco del árbol, es decir, él ha desarrollado una estrategia para protegerse de los depredadores, ¿no? Es decir, el camuflaje, ¿verdad? Para que los depredadores pues no lo puedan ver en su hábitat, ¿no? De eso pues vamos a hablar aquí unos ejemplos más, como por ejemplo la coloración aposemática, así se le llama, a la coloración que tienen ciertos organismos para darnos una advertencia, ¿no? Porque esto también nos sirve a nosotros los seres humanos, no solo a los depredadores animales, ¿verdad? Por ejemplo, las ranas del género Dendrobates que muestran coloración aposemática. Es decir, con esta coloración ellos nos están dando una advertencia, ¿verdad? Si alguien ahí me pudiera decir qué advertencia nos pueden dar estas especies con estas coloraciones que tienen. Que son venenosas. Ajá, que son venenosas, ¿verdad? Con solo verles el color también me puede decir, tengo mal sabor, no me comas, ¿verdad? O soy venenoso, ni siquiera te me acerques, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama coloración aposemática, ¿no? En el cual nos da una advertencia, ¿verdad? Y pues ahí vemos Eso otro, aplica para la especie de coral. así, claro, también eso aplica, ¿no? Porque acuérdense que las serpientes, si ellas se ven amenazadas, digamos, por un depredador, ellas lo que menos quieren hacer es morderlo, porque al morderlo, pues la serpiente que es venenosa lo que hace es expulsar su veneno, y pues algo que les cuesta un poco recuperarlo, ¿no? Entonces, lo que hace la serpiente es como advertirle al depredador, ¿verdad? No te me acerques, que aquí estoy yo, ¿verdad? Y soy venenoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una serpiente de cascabel, cuando usted se le acerca, ¿qué escucha? Escucha el chillido, ¿verdad? Del cascabel, el chinchín que le decimos, ¿verdad? Escucha que le hace entonces eso quiere decir, hey, aquí estoy, no te me acerques, ¿verdad? Porque la serpiente lo menos que quiere hacer es morderlo, ¿verdad? Porque la serpiente, su veneno, que es el recurso que ella utiliza para cazar a la presa y alimentarse, pues es un recurso que a ella le cuesta un poco pues recuperarlo, ¿no? Entonces lo que ella menos quiere hacer es morderlo para inocularle veneno al depredador, ¿no? Entonces por eso en el caso de la cascabel ella comienza a mover el cascabel para advertirle pues al depredador que ella está ahí cerca, ¿no? Y que no quiere atacar, ¿no? Y con esto pues hay que tener cuidado porque cuando usted se le acerca a una cascabel y ve que toma una forma de S su cuerpo, más que todo en la parte de la cabeza y el cuello, toman una forma de S, es porque ahí sí ya está lista para atacar, ¿vea? Ya solo falta que ella libere la energía y salga disparada como un resorte para morderlo, ¿no? Así que pues en ese caso lo mejor es alejarse, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que vea una cascabel pues por ahí no se le va a acercar ni por fregar, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vemos otros ejemplos, ¿verdad? De coloración aposemática, donde vemos aquí esta rana dardo fresa, ¿verdad? Se le llama rana dardo porque los nativos de Panamá y de Sudamérica lo único que hacen es frotarle sus flechas con la piel de esta rana y ya la flecha queda totalmente envenenada, ¿verdad? Porque ella tiene toxinas en la piel, ¿no? Vemos la rana dardo amarilla, que también tiene el mismo efecto. La salamandra común, ¿verdad? Que la salamandra con su coloración ya quiere decir no te me acerques, tengo mal sabor o soy venenosa, ¿verdad? Y lo mismo pues el avispón, que el avispón pues no tiene un aguijón, sino que con su coloración nos advierte pues de que él es venenoso, ¿verdad? Vemos otro caso que es el mimetismo, mire, otra estrategia que han desarrollado las especies que son presas, en el cual pues ellos tienen la capacidad de asemejarse a individuos de otra especie con lo que no mantienen ninguna relación biológica, o bien tratan de conseguir una semejanza lo más exacta posible al propio entorno en el que habitan. Esto tiene como objetivo pues una ventaja biológica y garantizar la supervivencia. No sé si alguien me puede decir ahí, abra su micrófono y me dice qué ve en esa imagen. Ajá, vamos a ver. Alguien ahí que abra su micrófono y me diga qué ve en esa imagen. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Sí, una rana. Bueno, yo una rana veo.
No sé si Yo, es rana. yo también un sapo, quizá. Un sapo. Un sapo, ven ahí. Dos, Sí, ¿Y tres. dónde, y dónde están? Yo sí, veo uno cafecito, uno casi negro, pero parece más. No, pero tiene una patita, y dos patitas ya es el café amigo. negro, uno como café claro y el Ajá, otro, ¿verdad? ajá, Pero Aquí solo está. uno había visto, fíjese. Sí, aquí se ve uno, ¿verdad? Y aquí está el otro, y aquí está el otro, que es el café negro que decían ustedes, ¿verdad? que se parece a Pero las dos. sí, ¿verdad? Vean cómo les ayuda esta adaptación a estos seres vivos para poderse proteger, ¿verdad? Porque a simple vista uno no distingue, ¿no? Imagine vayamos caminando en el bosque y simplemente nos paramos en ella y nos tomamos ahí que es una hoja en la que nos paramos, ¿no? Y que nos podemos Pero parar. Ajá. en este caso ellos ya son de ese color, Sí, o se claro. adaptan, como el camaleón. No, bueno, este es una, digamos, adaptación evolutiva, ¿verdad? Que ya Ah, viene de millones o miles de años, ¿verdad? Ellos se han adaptado a su entorno en esta manera, ¿no? Que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que los animales se adaptan al entorno, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, esta adaptación corresponde a una estrategia de protección que les brinda supervivencia, ¿no? Porque de esta forma ellos se mimetizan con el ambiente, ¿no? Y el depredador, pues, no los puede ver, ¿no? Bueno, de hecho ustedes, cabal, solo vieron esta ranita nada más de aquí, la que es más clara, ¿no? Pero aquí tenemos a la otra y aquí tenemos otra, ¿verdad? Que totalmente mimetizadas con el ambiente, ¿verdad? hay un tipo de serpiente, una delgadita verdecita, que esa estando en los árboles no se ve. Ah, sí, sí, Parece como que fuera una rama más. sí, correcto, es la serpiente esmeralda, para que le conocen a esa. Eh, Sí, y cuando nos refiramos a animales, ya no les vamos a decir que son tipos, sino le vamos a decir especies, ¿verdad? Lo mismo con los árboles, ¿verdad? Porque comúnmente decimos, hey, miren esos tipos de árboles, qué raros, ¿no? ¿Verdad? Ya no vamos a decir tipos de árboles, esas especies de árboles, ¿verdad? Igual con los animales, ¿verdad? Hey, mira ese tipo de rana, oh, qué grande es, no, no le vamos a decir tipo, mira esa especie de rana, le vamos a decir, ¿verdad? Porque ellos son especies, ¿no? Hablando en términos ya de ecología, ¿verdad? Así que les vamos a decir especies, ya no tipos, ¿verdad? Ahí para que les quede la aclaración, porque acuérdense que ustedes van a ir a darles clases a unos estudiantes, ¿no? No les van a decir, hey, vean los tipos de árboles que tenemos aquí en la institución. No, van a decir, miren la diversidad de especies de árboles que hay en la institución, ¿verdad? Acuérdense que hoy el Ministerio de Educación pues está bastante estricto y ahora quiere idoneidad para los aspirantes a las plazas de maestros, ¿no? Incluso la ministra hacía unos comentarios hace poco que pues yo en lo personal pues siento que estaban en lo correcto, ¿no? Y pues vean esto de aquí, las especies que ustedes ven ahí de rana se llama Rhinella margaritífera, ¿no? Que son especies de los bosques de Panamá, ¿no? Entonces ahí pues vemos cómo esta especie se mimetiza con su ambiente, ¿no? Y mediante el mimetismo que adquieren pues las especies, los organismos son capaces de engañar a otros animales con los que conviven en un mismo hábitat. Claro que los engañan porque miren este caso, ¿verdad? Este es una polilla, ¿no? Con sus colores en las alas parecen que son ojos, ¿verdad? O sea, parece como que si fuera un rostro bastante grande, ¿no? Y con eso ya puede engañar pues a otros animales y darles las advertencias de no te acerques, ¿verdad? O te asusto con esta coloración que yo tengo, ¿verdad? Y fundamentalmente, pues aquí, como decíamos, son a los depredadores a los que engañan, ¿verdad? Confunden sus sentidos de la vista, el oído y el olfato e incluso inducen en ellos determinadas conductas, ¿no? Entonces todo esto puede ocasionar pues el mimetismo en los animales, ¿verdad? Y aquí vemos algo de lo que ya nos estuvieron hablando, ¿verdad? Nos está hablando ahí Wilber, ¿verdad? Algunas especies de serpiente tienen colores en el cual pues nos advierten pues de su peligrosidad, ¿no? Pero hay tipos de mimetismo, que es lo que vamos a hablar en esta diapositiva, donde dice que se han identificado dos tipos de mimetismo. En este caso vemos el batesiano, que fue acuñado por W.H. Bates, ¿verdad? Un científico que lo acuñó, en el cual pues sucede que si la especie sin protección está presente en una cantidad menor a la especie que asemeja, entonces será difícilmente consumida. Pero si la especie sin protección es muy común,
muchos de esos individuos serán consumidos por los depredadores que aún no han aprendido, que son, o sea, los que son principiantes, ¿verdad?, a evitar individuos con esas características particulares. Y vemos aquí la coral, ¿verdad?, que tenemos una serpiente coral que es verdadera, pero otra que quiere asemejarse a la coral, ¿no? A esa la llamamos la falso coral, ¿no? Es decir, este es una especie de protección para la serpiente porque ella no es venenosa, la falso coral no es venenosa. Entonces imagínense un depredador que ya sabe que la coral es una especie venenosa y que no se le tiene que acercar. Al ver a la falso coral, pues él va a advertir: "Ay, esta especie es venenosa, esta serpiente no me le acerco", ¿verdad? Y la va a dejar tranquila, ¿no? Pero realmente no es que la falso coral sea venenosa, sino que ella ha adquirido la coloración para parecerse a la coral y evitar pues que los depredadores se le acerquen. Y nosotros tenemos esa especie en el país, la Sí, ¿no? del verdadero coral. Sí, nosotros tenemos de estas especies en el país, la coral Porque y la falso coral. la falso coral sí sé que por ejemplo, allá en el Boquerón también ahí está. Hay Sí, bastantes de falso sí, coral. nosotros tenemos las dos especies, la coral y falso coral, ¿verdad? Pero en nuestro país la mayoría de especies de serpientes no son venenosas, ¿no? Por ejemplo, la mazacuata, que es la boa constrictor, esa serpiente no es venenosa, pues, pero la gente las Pero, mata, ¿no? Dígame. pero para identificar de esas especies, ¿en qué se basan? ¿De Vaya, la falsa a la coral? vaya, de la falso coral es en la distribución de los colores. Esta falso coral aquí muestra una coloración blanca, ¿verdad? Pero hay una falso coral que la distribución de los colores es muy distinta a la del coral verdadero, ¿no? No recuerdo cómo es muy bien el patrón de colores, pero parece que va solo entre rojo y amarillo, parece que no tiene color negro, fíjese. Pero en eso se puede distinguir cuál es la coral verdadera y cuál es la falso coral, ¿no? O O sea, sea que la verdadera tiene un color específico en sí, que exacto, ajá, correcto, un color específico. Por ejemplo, aquí, mire, tiene rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo, amarillo, negro. O sea, este anillo negro está entre dos anillos amarillos, ¿no? Entonces la falso coral no es así. Tiene los mismos colores, pero parece que la distribución es diferente de los colores, ¿no? Entonces así es como se distingue una falso coral de una coral verdadera, pero yo creo que usted no va a estar ahí contándole los colores si ve una falso coral, ¿verdad? Va a estar ahí. Licenciado. Ajá. Y, y la que es coral, que solo tiene rojo y negro, esa es Ah, mala, ¿verdad? me parece que esa es la falso coral, fíjese, que solo Porque hay tiene un... rojo y negro. Ujú. Sí, es Sí, que sí se ve en la vida, ya en la realidad sí se ve como rojo, con anillos rojos. Y es que no se ve como blanco, sino que se ve otro tono en la piel de la serpiente. Sí, ajá, por eso le digo yo que la distribución de los colores es diferente a la coral verdadera. Me parece que así es la falso coral, que solo tiene rojo y negro, ¿no? Pero como le digo, una persona que la vea de repente no va a estar ahí, esta solo tiene rojo y negro, pues no es coral, vaya. Sino que uno Sí, sale porque corriendo. esa, por ejemplo, acá en la zona de Chalate, y creo que también Soledad puede decirnos también que esa zona montañosa, toda la población de esa zona le tenemos miedo a ese tipo de serpientes porque a esa especie, porque como ya estamos asociando la que es venenosa, pero porque la gente no sabe y siempre las matan. Sí, correcto, ese es un problema ecológico que tenemos en el país, ¿verdad? La cultura de nuestro país no, es no que el está. leak, independientemente sea cual sea, pues da miedo, sea venenosa o no. Por eso es que eh, quizás tendemos a ser así que cuando las vemos preferimos matarlas. sí, yo sé, pues que la serpiente tiene un aspecto bastante, digámoslo, aterrador o feo, ¿no? Pero en el caso que ustedes vean una serpiente que está invadiendo su casa o la propiedad de su casa, como en el patio, ustedes de lejitos vigílenla y llamen a la policía, ¿no? Porque la policía está entrenada para capturar serpientes y también el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Eh, entonces es lo mejor que pueden hacer, pues en lugar de matarla, pues, ¿verdad? Si la serpiente, mientras usted no la moleste, no le va a hacer nada, ¿no? Lo que ella va a buscar es un refugio. Digamos, usted tiene un montón de piedras en su patio y ve por ahí que va una serpiente, la serpiente va a buscar las piedras para refugiarse, ¿no?
Entonces usted ahí déjela, no la moleste y mejor llame a la policía, ¿verdad? Porque la policía está entrenada para manipular serpientes, ¿no? Principalmente en el caso de la policía medio ambiente, pues y los bomberos también están capacitados pues para la manipulación pues de estos ofidios. Así que hay que decirle ahí a los vecinos, a los amigos que cuando vean serpientes que no las maten, que sepan mejor identificar cuál es venenosa y cuál no. En internet ahí se encuentra un sinfín de fuentes para identificar cuando una serpiente es venenosa o no. Por ejemplo, las serpientes que son venenosas tienden a tener la cara o la cabeza más achatada, ¿verdad? Los ojos parece que también son como más puntiagudos, no sé, por ahí va la cosa, ¿verdad? Eh, pero ustedes me van a decir, sí, pero yo al ver una serpiente no voy a estar ahí viendo a ver si la cabeza es achatada o si tiene ojos puntiagudos, ¿no? Entonces, por eso le digo, por eso le digo, ¿verdad? Lo mejor es dejarla tranquila, dejar que se refugie en una zona. Usted solo la mantiene en vigilancia, ¿verdad? Que no se vaya a ir para otro lado y llamar a la policía, ¿verdad? Porque ellos están capacitados para manipular serpientes. Sí, porque imagínense, no podemos estar ahí, como usted dice, viéndola, porque hay características de la serpiente venenosa que no las vamos a poner a investigar en el momento de saber si para determinar si es o no es. Sí, como le digo, pues, ajá. Yo sí vi una, me quedé viéndola, fíjese que iba a caballo y se estaba bañando y se enrollan para bañarse y se meten en la poza. Y ahí me quedé viéndola, era una mazacuata. Ah, vaya, ve, pero imagine una mazacuata, ella es inofensiva, ¿verdad? Ah, No es venenosa, pero pero la ve de mi cómo se puede, ya la vi. ajá. Vaya, pero vio que no le provocó ninguna repugnancia Daño. estarla viendo de lejos, ¿verdad? Más bien se estaba bañando, entonces vemos que podemos interactuar con estas especies sin que ellas nos provoquen algún daño y sin que nosotros las dañemos también, ¿no? Eh, de hecho, la serpiente, si usted se le va acercando, ella no crea que lo va a buscar a morder de un solo, ¿no? Ella lo que va a buscar es escapar, ¿verdad? O refugiarse, ¿no? Entonces, de alguna forma, se le puede acercar uno a una serpiente, pues a cierta distancia, ¿no? Porque la serpiente no es que va a salir corriendo para donde está usted y lo va a ir a morder, ¿verdad? En caso de que sea venenosa, no, sino que la serpiente lo que va a hacer huir de usted, ¿no? ¿Verdad? Entonces, les digo esto para que vayamos haciendo un cambio de actitud, ¿verdad? Hablemosle de esto a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y decirle, hey, mira, si ves una serpiente, actúa de esta y de esta forma, ¿verdad? Si la ves que está enrollada en la cocina de tu casa, pues ahí déjala, no la toques ni te le acerques, ahí déjala y solo llama a la policía, ¿verdad? Pero no la vayas a matar, ¿no? Entonces, porque sí, muchas especies de serpientes están en peligro de extinción más que todo por estas prácticas, principalmente en los cultivos, ¿verdad? Anda el agricultor ahí en su parcela de cultivo y nomás ve una serpiente y dice a darle machetazos y la animalita ni siquiera es venenosa, así como la famosa cruzacaminos, aquella serpiente que es chiquita y que tiene colores negros y blancos, ¿verdad? Ella no es venenosa, ¿no? Ella solo se alimenta de pequeños reptiles e insectos, ¿no? Pero la gente las mata, ¿verdad? Porque yo ya las he visto en los caminos, que ahí están muertas y todas macheteadas las animalitas, ¿verdad? Así que esto, pues ahí les dejo ya para que vayan haciendo cambios de actitud, pues en sus comunidades y para que la gente, pues también nos ayude a preservar las especies de serpientes, porque son necesarias, ¿verdad? Las serpientes mantienen bajo control a las especies de roedores que son plagas para nosotros, ¿verdad? Vale, entonces vemos ahora también otro tipo de mimetismo que es el mulleriano, acuñado por Fritz Müller, ¿verdad? En el cual se presenta cuando varias especies de animales alejadas taxonómicamente llegan a aparecerse entre sí, tomando como modelo a una especie que sí tiene protección, ya sea que la protección sea el veneno o el mal sabor. Como por ejemplo tenemos aquí a la abeja común, que sabemos que ella se defiende mediante un aguijón en el cual inocula veneno, ¿verdad? Pero la mosca Syrphidae, ella no tiene esa protección, sino que la mosca Syrphidae lo que hace es imitar la coloración y la forma, si es posible, de la abeja, ¿verdad? Para que cuando el depredador la vea, ella diga, hey, no, hombre, esta es una abeja, esa, pues no, esta no me la acerco porque me puede picar, ¿verdad? Entonces en eso consiste pues el tipo de mimetismo mulleriano, ¿verdad? Y pues ahora pasamos aquí al componente de las comunidades, en el cual está la riqueza y abundancia de especies dentro de una comunidad.
Recordemos que entre las comunidades, pues la diversidad de especies es distinta, ¿no? Porque una comunidad está compuesta por diferentes especies, poblaciones de diferentes especies, ¿verdad? Y tenemos la biodiversidad, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. O sea, eso quiere decir la biodiversidad, ¿ve? O sea, la variabilidad de organismos en una zona determinada. Les recuerdo que tómense la foto, ¿verdad? Y la selfie, recibiendo la clase, ¿no? Que no se me olvide, por favor, porque a mí comúnmente se me olvida esto, por favor, y me la mandan porque es una evidencia más de su, eh, ¿cómo decirles? De su asistencia. Ya después yo les voy a pasar la asistencia para que me la llenen ahí en línea, porfa. Entonces no se les olvide la foto. Esta diversidad de especies toma en cuenta dos componentes. Miren, el número de especies, que es llamado lo de la riqueza, ¿verdad? Riqueza de especies, o sea, cuántas especies hay ahí en esa comunidad. Y la abundancia de las especies. Espérame, quiero ver si creo que alguien se conectó. Ah, no, fue un mensaje de WhatsApp. Vale. Vaya, entonces vemos el otro que es es que me mandaron la foto. Sí, vaya, gracias, gracias. Ahí Wilber ya me mandó la foto. Vaya. Entonces ahí no se les va a olvidar a los demás mandarme la foto, ¿verdad? Vaya, vemos la abundancia de cada una de las especies. Es decir, vaya, ya determiné la riqueza de especies que hay en esa comunidad, pero ahora voy a ver la abundancia que hay de esas especies, ¿no? Entonces, para eso, pues, es que usamos los índices que vamos a hablar más adelante. Veamos Liz, aquí, dígame. yo de mi teléfono estoy recibiendo la clase porque la compu se me está actualizando, no sé qué le pasó. Entonces no puedo tomar la foto. No puede hacer una captura de pantalla. De pantalla sí, de aquí del teléfono para podérselo mandar. Vaya, entonces esa, no hay problema, esa, mándeme Ah, la vaya, captura está de bien. pantalla, ujú, Bueno, por favor. Ujú. Vaya, entonces, permítanme, vamos a cargar la computadora. Vaya, sí, estamos bien ahí. Vaya, entonces, como hablábamos, la riqueza y la abundancia de especies, tenemos que la riqueza y abundancia de especies permite evaluar pues la estructura de la comunidad, concibiéndola como la suma de sus partes. Y aquí vemos pues un ejemplo en esta imagen, en donde dice que la riqueza de especies simbolizada como S es la forma más sencilla de medir la biodiversidad. Se basa únicamente en el número de especies presentes sin tomar en cuenta sus abundancias, ¿verdad? O sea, solo toma en cuenta nada más el número de especies que están presentes en una comunidad, pero sin tomar en cuenta la abundancia que haya de esa especie. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en la comunidad 1, la especie A está ahí en un 25%, la especie B en un 25%, la C en otro 25% y la D en otro 25%. Y la comunidad 2, pues tenemos la especie A que está en un 80%, ¿verdad? La especie B solamente un 5%, la C en un 5% y la D pues en un 10%. Entonces, pues la riqueza de especies no toma en cuenta el número de individuos o el número de especies, sino que nada más la abundancia pues de las especies. Y la forma ideal pues de medir la riqueza es contar con un inventario completo que permita conocer el número total de especies obtenido por un censo de la población. Eh, claro que es un poquito difícil y tedioso pues estar... Vale, gracias ahí que ya me mandaron una foto, muy bien, gracias. Vale, entonces ahí pues es un poquito tedioso estar haciendo el censo de cada individuo, estar midiendo ahí el total de especies, ¿no? Pero en poblaciones de vegetales pues es más fácil porque ellos son estáticos. En cambio en el de animales es un poquito más difícil porque imaginen que hay animales que migran, pues, es un poquito más tedioso, pero igual para ellos se aplican ciertos índices que nos resultan factibles para un estudio biológico. Vemos aquí en la abundancia, por ejemplo, se refiere al número de individuos de cada especie. Generalmente en una comunidad pocas especies son abundantes y la mayoría son escasas. O sea, en una comunidad que veamos en un sitio,
vamos a ver que hay una especie que abunda más que otra, y la mayoría pues son especies escasas, lo que vamos a ver aquí más adelante. Y vemos pues cómo se calcularía la abundancia relativa de especies. ¿Qué es esto? Pues lo que vamos a ver en la práctica de mañana, que yo espero que ya la hayan leído. Ya está disponible en la plataforma, y también hay un cuadro de Excel con unos datos, que esos son los datos que vamos a trabajar con estas fórmulas. Estas fórmulas no son difíciles, para nada difíciles trabajarlas en Excel, pero sí llevan su tiempo, ¿verdad? Porque hay que mover un lugar a otro y estar haciendo los cálculos, pero no es que sea difícil, ¿verdad? Sino que nada más que lleva su tiempo hacerlo, ¿verdad? Entonces dice aquí, contando todos los individuos de cada especie en unidades de muestreo dentro de una comunidad y calculando en qué porcentaje contribuye cada una de las especies a la comunidad, a eso se le llama abundancia relativa, ¿verdad? Y la abundancia relativa de la especie se puede obtener así. El símbolo de abundancia relativa está I. Va a ser igual al número de individuos de la especie I entre el total de individuos de todas las especies multiplicado por 100. Y ahí nos va a salir pues lo de la abundancia relativa. O sea, solo es una división y una multiplicación, ¿verdad? Como les digo, estos índices no son difíciles de usar, sino que nada más son los que lleva su tiempo, ¿verdad? Porque imagínense usted, aquí tiene que contar el número de individuos de la especie. Digamos, estamos contando números de individuos de pijuyo, digámoslo. Tengo que contar el número de individuos de la especie pijuyo, ¿verdad? Digamos, me salen unos 210, y de ahí tengo que contar el total de individuos de todas las especies, y solo imaginen que había unas 10 especies, y en cada especie había más de 100 individuos, ¿eh? Imagínense. Como le digo, es bastante, lleva su tiempito, ¿verdad? Pero ahora pues con la tecnología de Excel usted solo le da Enter y ya le da todos los datos, ¿verdad? Bendita sea la tecnología. Vemos aquí pues que la diversidad de especies dentro de una comunidad, ¿no? Existen tres tipos de mediciones de la diversidad. Ya vemos la medición alfa, diversidad alfa, que se refiere pues a la riqueza de especies de una comunidad en particular. La diversidad beta, que es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje. Y la de diversidad gamma, que es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como las diversidades beta. O sea, esta diversidad gamma se deriva de estas dos, de la alfa y de la beta, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo simplificado, miren, en donde se ven dos regiones, ¿verdad? Con diferente composición de especies o dentro de sus poblaciones, y dice que ahí se muestran pues dos regiones, cada una con 3 sitios, y en la región A todos los sitios tienen comunidades biológicas idénticas, ¿verdad? O sea, la diferencia es bastante mínima, ¿eh? Como una población o una comunidad homogénea, digamos así, por lo que la diversidad regional es gamma, es del grado 4, ¿verdad? O sea, es idéntica a la diversidad local alfa, que es también del grado 4, y en la consecuencia de la diversidad beta, pues es igual a 1. Aquí vemos cómo se hicieron pues los cálculos, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver mañana más a fondo, ¿verdad? En la práctica 2. También allá aprovechando, ¿verdad? Antes de que me olvide, les recuerdo que la primera prueba ordinaria está para el 7 de noviembre de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? Porque creo que esa es la próxima actividad que tienen, aparte de que mañana también tienen el examen prelaboratorio, ¿verdad? Estar en punto a la 1 en punto, ¿verdad? Bueno, y siguiendo con esto, pues en cambio en la región B todos los sitios tienen comunidades biológicas completamente diferentes, o sea, ya es más heterogénea la composición, ¿verdad? En donde la diversidad gamma pues nos dio 12, que es igual a la multiplicación de la diversidad local, que es la alfa, que es 4, por el número de sitios, que son 3 sitios, ¿verdad? Y en consecuencia pues la diversidad beta es igual al número de sitios, o sea, que es 3, ¿verdad? Aquí vemos entonces cómo se hicieron esos cálculos, pues mañana pues vamos a hablar más de eso. Y la diferenciación de los métodos, ¿no? Está para diferenciar los distintos métodos en función pues de las variables biológicas que miden la diversidad alfa. Se dividen en grandes grupos. Los métodos basados en la cuantificación del número de especies, o sea, la riqueza específica, ¿no? Es decir, cuántas son las especies que están presentes en el área que estoy estudiando, y los métodos basados en la estructura de la comunidad,
que se pueden clasificar pues en la dominancia, o sea, cuál es la especie más dominante pues en el sitio que yo estoy haciendo el estudio, y en la equidad de la comunidad, o sea, qué tan equitativas están las distribuciones de las comunidades. Y vemos aquí pues los métodos basados en la cuantificación. Veamos el primero, que es el más sencillo de todos, que es el índice de diversidad de Margalef, el cual fue creado por el ecólogo y biólogo español llamado Ramón Margalef, ¿no? Y aquí está pues la fórmula que él nos dejó, ¿verdad? Para cuantificar, para sacar los datos del índice de Margalef, en donde DMG, que es el índice de diversidad de Margalef, S se refiere a la riqueza de especies, ¿no? Y la N es el número total de individuos. Entonces vemos que para sacar el índice de Margalef, solo la riqueza de especies le restamos 1 y eso pues va dividido entre el logaritmo natural por el número total de individuos. Entonces por eso les digo, pues estas fórmulas son sencillitas, ¿verdad? Pero lo que me lleva tiempo es el conteo del número de los individuos, o sea, estar contando tantos individuos, especies y todo eso donde lleva su tiempo. Y vemos los valores que toma el índice de Margalef. El índice de Margalef, va desde 0 cuando solo hay una especie en adelante. Valores inferiores a 2.0, es decir, con el cálculo de la ecuación que vimos anteriormente, si nos da un valor inferior a 2.0, eso quiere decir que son zonas de baja diversidad. Esto lo van a tener en cuenta y es bueno que lo repasen para que así mañana también lo pongamos en práctica en el laboratorio, ¿verdad? Y valores superiores a 5.0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. O sea que cuando hagamos los cálculos y nos salga por un número mayor a 5, eso va a indicarnos pues que hay más alta diversidad, ¿no? en ese sitio de estudio. Y para hacer comparaciones entre comunidades utilizando este índice, pues es necesario que en ambas comunidades se contabilicen el mismo número de individuos, ¿no? Y que eso de tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de hacer un estudio. Y vemos esto que son los métodos basados en la estructura. Miren, una comunidad puede estar formada de pocas especies comunes, ¿verdad? O sea, pocas especies que sean bastante reconocidas, ¿no? Y pueden haber otras especies que sean bastante extrañas. O también poseer una gran variedad de especies, ¿no? Dentro de una comunidad, ¿verdad? Y cuando una sola especie o algunas pocas dominan en la comunidad, a eso se les llama dominantes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Australia y en cualquier lugar de Australia que andemos por ahí, vemos un montón de canguros, ahí podemos llegar a deducir que posiblemente la población dominante pues son los canguros, ¿no? Lo mismo si vamos al desierto, podemos ver un montón de camellos por ahí dando vueltas y en cualquier lado del desierto vemos camellos y no vemos otras especies, entonces ahí podríamos llegar a deducir pues que los camellos son la especie dominante. Al igual que en los océanos, si vamos a una área específica de un océano y vemos ahí abundantes cardúmenes de anchoas o sardinas, entonces podemos decir que esas son las especies dominantes. Y para definir un poco más sobre la dominancia, pues la dominancia ecológica se define como el ejercicio de una influencia de control superior de una o más especies sobre todas las demás, especies que habitan en el mismo ecosistema. Es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Que la especie que más domina o la que más ¿cómo decirlo?, protagonismo tiene en el área, pues esa es la dominante. Lo anterior en virtud puede ser de su número, tamaño, productividad o actividades relacionadas. Por ejemplo, podemos decir, y aquí en nuestro país, cuáles son las especies más dominantes. Es decir, a cualquier lugar donde vayamos, ¿qué especies podemos ver? Podemos decir el perico, ¿verdad? Porque el perico a cualquier lugar del país que vayamos lo vemos, ¿no? Podríamos decir, los geckos, ¿verdad? Pero aunque los geckos son especies invasoras, no son especies nativas, ¿verdad? Eso sí. Porque a cualquier lugar que vayamos ahora del país vamos a ver geckos. Podemos ver también de otras especies, bueno, especies de hierba más que todo, ¿verdad? Que abundan por varios lados y así pues, porque en virtud pues de lo anterior, o sea, en virtud de clasificar a una especie dominante puede ser por su número, ¿verdad? Por su tamaño, por su productividad. Entonces ahí podemos deducir cuáles podrían ser especies dominantes.
Y vemos las especies dominantes influyen sobre el ambiente local, ¿verdad? Distribuyendo la estructura espacial del lugar de una forma determinada y regulando la existencia de los recursos naturales. Como por ejemplo ustedes que viven ahí cerca de Chalatenango, vean cuál es la especie dominante, podemos decir que son los pinos, ¿verdad? Porque hay una abundancia de pinos ahí. Entonces podemos decir que en esas regiones pues puede haber una dominancia pues de pinos. Y como dice ahí, pues ellas regulan la existencia de los recursos naturales. Solo imagínense que se eliminaran a todos los pinos de ahí. No, hombre, si se hace una catástrofe ambiental, ¿verdad? Se viene todo el ecosistema para abajo, ¿no? Porque el pino pues ya no le serviría de refugio a ciertas especies, ya no le serviría de alimento, pues la tierra quedaría totalmente descubierta, se erosionaría y todo un solo relajo, ¿verdad? Entonces la especie dominante pues no solamente es porque abunda y domina a las otras, sino que también porque regula pues la existencia del ecosistema, ¿verdad? Y vemos aquí otro índice de medida, ¿verdad? Que es la índice de dominancia en una comunidad, puede ser medida utilizando pues el índice de dominancia de Simpson, ¿verdad? Que fue creado por este estadista estadounidense Edward Hugh Simpson. Y aquí pues vemos cómo es la fórmula. Vemos que este símbolo de del alfabeto griego, que es lambda, va a ser igual a la sumatoria de pi al cuadrado. O sea, el índice de dominancia de Simpson va a ser igual a, el pi quiere decir abundancia relativa de cada especie. Y esto nada más solo se eleva al cuadrado. Este pues lo vamos a ver también más adelante. Y sobre qué debemos considerar sobre este índice. Primero, que toma en cuenta la representatividad de las especies con mayor abundancia o dominancia. O sea, toma en cuenta pues las que tienen mayor dominancia nada más. No toma en cuenta la contribución del resto de las especies. Y fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes. Y toma valores del 0 al 1, miren. Este sí, solo toma valores de 0 a 1. Y los valores más cercanos a 1 indican la presencia de una especie muy abundante. O sea, la especie más dominante, ¿verdad? Mientras que los valores más cercanos al 0 indican equidad. O sea, que son menos dominantes, ¿verdad? O sea, cuando hagamos los cálculos con el índice de Simpson, pues si nos da un valor más cercano a 1, pues entonces quiere decir que esa especie va a ser dominante, ¿verdad? O sea, si nos da 0.9, 0.8, ¿verdad? Que son especies dominantes, pero si ya nos da 0.01, 0.2, 0.1, pues ya son especies que no son dominantes, ¿no? En esa área de estudio. Vemos el índice de equidad de Shannon-Wiener, ¿verdad? Que fue creado por estos estadounidenses, Claude Elwood Shannon, ¿verdad? Quien era un estadista en informática y también un criptólogo, y el biólogo y sociólogo Warren Weaver. Entonces ellos crearon pues este índice para tener un concepto de equidad, ¿no? Que nos expresa la uniformidad de las abundancias a través de todas las especies de la muestra. Es decir, que tan equitativamente están distribuidos los individuos en las especies, ¿verdad? Es decir, que tan equitativa pues la distribución, como dice aquí, de los individuos en esas especies. Y se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿no? Donde tenemos aquí el AH, ¿verdad? Que es el símbolo para el índice de Shannon-Wiener, va a ser igual a menos 1 por la sumatoria de PI por el logaritmo natural de PI, donde PI dice la proporción de abundancia de la iésima especie con relación a la abundancia total de todas las especies. Entonces este índice de Shannon-Wiener pues también lo vamos a ver mañana, ¿verdad? En la práctica. Ahí vamos a hacer el cálculo. Y el índice de equidad de Shannon-Wiener asume que todos los individuos son relacionados al azar, ¿verdad? Y que todas las especies están representadas en la muestra, ¿no? Y vemos ahí los valores que toma el índice de Shannon-Wiener. Entre 0, cuando hay una sola especie, ¿no? Y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos, ¿verdad? Entonces así es como se interpreta pues el índice de Shannon-Wiener, que lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Y para ir avanzando pues un poquito más, tenemos aquí lo de las especies clave. ¿A qué se refiere como una especie clave en una comunidad? Pues ellos son especies cuya actividad y abundancia tienen tal importancia ya que determinan la integridad de la comunidad.
Pues una especie clave es aquella que tiene un efecto desproporcionado sobre la persistencia de otras especies y sobre el ciclo de los nutrientes. Cuando ésta es extraída o suprimida, se produce la pérdida de muchas otras especies en la comunidad, alterando su equilibrio. Entonces podemos decir que existen especies pues, en los ecosistemas que tienen un papel muy importante, que tienen una gran repercusión en el resto de especies, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que estas especies claves son las que tienen un efecto pues, más determinante en la dinámica del ecosistema, que muchas veces la ausencia de esa especie clave puede dificultar la conservación de toda la comunidad. Imagínense, una especie clave pues no es lo mismo que una especie dominante. Esta última pues la conforman especies que poseen una influencia normal con respecto a su biomasa, ¿no? O sea, con respecto a su abundancia, ¿no? Pero una especie clave, ¿cómo podríamos determinar una especie clave? Pues podemos decir que las especies clave, o sea, tienen un papel de gran importancia, pues, y de gran repercusión, digámoslo así, en el resto de las especies que están habitando en esa comunidad o en ese ecosistema. Las especies claves, pues, son las especies que tienen un efecto determinante, pues, en los ecosistemas, eh, que muchas veces, pues, la ausencia de estas puede dañar totalmente el equilibrio del ecosistema en el que están habitando, ¿no? Por ejemplo, hay dos medios mediante los cuales una especie puede ser una especie clave. Por un lado, siendo un depredador que genera una cascada trófica y por otro lado, las especies consideradas ingenieras ecológicas. O sea, por depredación podemos decir que las poblaciones de presas tienen un tamaño poblacional muy por debajo de la capacidad de carga, ¿verdad? Lo que quiere decir que son menores de lo que serían en ausencia del depredador. Y esto conlleva una menor extinción pues, en los ecosistemas causada por exclusión competitiva. Que es decir, la presencia de especies clave depredadoras nos lleva a una mayor riqueza en los ecosistemas. Y podemos poner ahí como un ejemplo de ello que son las nutrias marinas, que son los que vemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Que ellos son una especie clave. ¿Y por qué? Porque ellos se alimentan de erizos de mar, lo que favorece al kelp, ¿verdad? Que los kelp son unos bosques marinos conformados por algas gigantes. Entonces los erizos marinos, perdón, son depredadores y que proliferan en gran número, ¿verdad? Son bastante reproductivos, ¿no? Entonces se alimentan masivamente de las algas, ¿no? Que pueden llegar incluso a extinguirlas de forma local. Entonces por este motivo la nutria favorece al kelp, ¿verdad? Cuando se alimenta de los erizos y con ello pues al resto del ecosistema de donde depende el kelp. Entonces podemos decir que la nutria en este caso sería una especie clave, porque imagínense, desaparece la nutria, eh, los erizos tendrían una buena oportunidad para proliferar, o sea, reproducirse en gran medida y pueden acabar con todo el kelp, ¿verdad? Que viene siendo como un bosque subacuático, porque ellos se van a comer todas las algas, ¿no? Al comerse todas las algas, pues también desaparecen otros organismos de ese ecosistema que buscaban refugio y alimento en esas mismas algas, ¿verdad? También los conejos, pues los conejos, la especie de conejo mediterránea, pues es una especie clave, porque imagínense este animalito, ¿a cuántos les ha de servir de alimento? Pues en la cadena alimenticia, en esos ecosistemas mediterráneos. Entonces, solo imagínense si desaparece la especie de conejo, se viene abajo también toda la cadena trófica, ¿verdad? Porque los demás depredadores ya no van a tener alimento de qué nutrirse, ¿verdad? Entonces se va a venir abajo pues todo el ecosistema. Al desaparecer los depredadores, puede ser que haya una explosión de otros seres, los cuales eran presas, ¿no? Y si esas presas eran herbívoras, pueden acabar, pues el montón de individuos se van a acabar de un solo, pues al pequeño bosque en el que habiten, ¿verdad? Un ejemplo de esto, ustedes que viven en Chalatenango, podemos decir lo que es con el escarabajo descortezador, ¿verdad? Cómo ha hecho pedazos los ecosistemas ahí de árboles de pino. ¿Por qué? Porque se han acabado los depredadores, es decir, las especies de ave que se alimentaban de esos escarabajos descortezadores han disminuido en gran medida, producto de las actividades humanas, ¿verdad? Entonces estos escarabajos descortezadores pues han tenido la oportunidad de proliferar, de reproducirse en gran medida, haciendo estragos en el ecosistema, porque ustedes ahí lo pueden experimentar, ¿verdad? El montón de hectáreas de árboles de pino que han sido arrasadas por ese escarabajo, ¿no? Entonces ahí podemos ver
Un ejemplo pues de especies claves, que en ese caso en el ecosistema de allá arriba de Chalatenango, ¿no? Pueden ser que las especies claves ahí estén, ¿va? Que sean las aves, ¿no? Las aves que se alimentaban pues de esos escarabajos descortezadores. Entonces ahí podemos ver este concepto pues de especies claves, ¿no? ¿Verdad? Eh, entonces, si queremos ver otro ejemplo pues de especies claves, pues lo podemos ver con los lobos del Parque Yellowstone, ¿verdad? Porque ellos son los que mantienen bajo control a las poblaciones de herbívoros en el Parque Yellowstone. Al mantener pues bajo control las especies de herbívoros, pues también se mantiene el ecosistema, porque las hierbas, los árboles, arbustos se mantienen también en un nivel óptimo, ¿verdad? Para que la dinámica del ecosistema continúe. Y vemos aquí ya para ir terminando, pues algunas características que tienen algunas comunidades acuáticas, ¿verdad? Porque las comunidades difieren significativamente, puesto que el ambiente que habitan tienen distintas características, ¿verdad? Ustedes saben que en un ambiente acuático, pues la luz penetra en la superficie, pero ya en el fondo no. Y en el fondo también la temperatura puede cambiar, ¿no? Eh, en los océanos, por ejemplo, los organismos fotosintéticos están confinados a las partes más superficiales en el agua, ¿verdad? Porque es donde llega la luz. Entonces ahí es donde encontramos el fitoplancton, ¿no? El fitoplancton, pues que también es parte del zooplancton, ¿verdad? Que el cual se alimenta pequeños carnívoros y de esos pequeños carnívoros se alimentan los grandes carnívoros y luego que ellos mueren, pues llegan al fondo del océano, pues y ahí la materia orgánica se descompone, dándole nutrientes pues a otros seres que viven en el fondo. Y así pues va el ciclo, ¿no? de vida dentro de un ecosistema oceánico, ¿no? Entonces aquí dice, pues los organismos que viven bajo este nivel obtienen casi todo su recurso alimenticio indirectamente, en comparación de los que pueden realizar fotosíntesis en la parte superior. O sea, digamos aquí, pues estos seres vivos que habitan en el fondo del mar obtienen sus nutrientes de forma más indirecta, pues porque los que reciben de forma directa son los que viven acá, en la superficie oceánica, ¿verdad? Porque ahí es donde pega el sol y pues donde se realizan los procesos de fotosíntesis. Y pues hablando de comunidades terrestres, recordemos que los seres vivos que viven en un ecosistema forman la comunidad biológica del mismo, ¿verdad? Por ello un ecosistema se diferencia de otros en función de factores bióticos y abióticos. Bueno, ahí podemos ver que ya habíamos visto anteriormente cuáles son esos factores bióticos y abióticos, en el cual los factores abióticos van a determinar las formas de vida vegetales y animales que se encuentran en un determinado ecosistema. Porque los factores abióticos, pues, la composición física, pues, del ecosistema, ¿no? Ahí tenemos unos ejemplos, el clima, ¿no? O sea, el grado de precipitaciones, la temperatura, la luminosidad, la presión, ¿verdad? Entre otros. El suelo, pues la fertilidad, la capacidad de filtración, la salinidad, la humedad y la disponibilidad de agua, el relieve, la altitud, la latitud, la disponibilidad de nutrientes. Entonces todo eso va a determinar qué especies de organismos van a estar habitando en ese ecosistema, ¿no? Y a la vez pues van a determinar las comunidades. Vemos aquí en un ejemplo pues el zorro ártico, ¿verdad? Que es una especie propia de la zona ártica, ¿no? Entonces, el estado físico del ecosistema ha determinado que esta especie sea adaptable para vivir aquí. Y vemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Aquí está, este puede ser un ejemplo de un bosque de kelp, ¿no? Es decir, de esos que estábamos hablando anteriormente, en el cual los erizos son bastante abundantes y pues las nutrias ayudan a que esos erizos estén bajo control, ¿no? Y aquí pues vemos un espacio físico, digámoslo así, ¿cómo se llama esto? Un landscape, un paisaje, ¿verdad? Donde vemos aquí por los diferentes factores físicos o abióticos pues que están determinando la composición del ecosistema. Vemos las montañas, vemos aquí poquitos de hielo, ¿verdad? La temperatura la podemos determinar cómo ha de ser, vemos el agua, las rocas, ¿verdad? Entonces todo ello determina las comunidades y poblaciones de animales o de especies vegetales que van a habitar en esa zona. Y pues en cuanto a los factores bióticos, ya se sabe, ¿verdad? Que son todos aquellos seres que tienen vida dentro del ecosistema, ¿no?
Entonces ahí podemos decir que en cuanto a los factores bióticos se encuentra pues una gran variedad de seres vivos, ¿no? Que van pues desde los organismos unicelulares hasta los grandes organismos pluricelulares, ¿verdad? Que son plantas y animales. Y la principal característica de estos seres vivos, de los ecosistemas terrestres, es que todos ellos pues necesitan el oxígeno para vivir. Y pues ahí nos incluimos nosotros, porque nosotros pues somos parte de un ecosistema también, ¿verdad? Y que obviamente necesitamos el oxígeno para vivir, así como las plantas, ¿verdad? No solamente que ellas necesitan de oxígeno, sino que lo purifican todavía, ¿verdad? Entonces así pues los microorganismos también, ¿verdad? En nuestro ecosistema hay microorganismos pues que necesitan de oxígeno para vivir y hacer sus funciones, ¿no? Ya no hablemos de otros animales, ¿verdad? Grandes mamíferos, reptiles, aves, incluso insectos, ¿verdad? Ellos necesitan de oxígeno también para vivir en estos ecosistemas. Bueno, y aquí está pues la bibliografía de donde se extrajo todo el material para la presentación, ¿verdad? Ahí les va a quedar la presentación en la plataforma para que ustedes posteriormente puedan eh, leer la literatura, ver la bibliografía y ahí pues puedan buscar más información que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces muchas gracias, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Si tienen preguntas, pues ahora es el momento para realizarlas, muchachos. En Ajá, mi caso, no, nada. va, entonces todo claro, Will, María Claro, Soledad. muchas gracias. Bueno, y gracias María Jovel. ¿Tendría alguna pregunta, comentario, no sé, una queja? Yo la verdad, muy satisfecha con lo que nos dio su material, su apoyo en cuanto a todos los temas, pues ha estado muy claro y realmente hasta el momento no me ha quedado ninguna duda en lo que ha explicado. Bueno, ok, muchas gracias. También ustedes por la asistencia, ¿verdad? Eh, ya vamos a tener aquí, bueno, ya les voy a mandar gracias a María Jovel, usted es parte de los alumnos del licenciado Romero, ¿verdad? Bueno, entonces les enviaría la asistencia a María Soledad y Wilber. Entonces ahí les la voy a mandar, les va a caer la notificación en la plataforma. Bueno, Lick, muchas gracias. Sí, bueno, gracias. A Gracia María Jovel la asistencia le va a quedar como evidencia pues aquí en la presentación, ¿no? Yo le voy a mandar la captura de pantalla al licenciado ahí Romero para que él vea que usted pues estuvo aquí presente en la sesión, ¿verdad? Entonces ahí pues hay que él tome las medidas para ponerle ahí la asistencia, ¿verdad? Y Sí, está bien. vale, ok, como recordatorio pues les digo mañana a la 1, ¿verdad? Van a estar en punto para hacerse el examen prelaboratorio. Y recuerden la primera prueba ordinaria que es el 7 de noviembre de 8 a 10. ¿Verdad? Así que estudien mucho, ¿verdad? Tienen bastante material ahí para leerlo, ¿no? Y también recordarles que lean la práctica de mañana y revisen esos datos, los datos que están en archivo Excel, para que mañana podamos explicarles cómo van a hacer el proceso de esos datos mediante los índices que medio estuvimos viendo aquí en la práctica, porque mañana los vamos a ver sí a fondo, ¿verdad? Y no solo es que los vamos a ver, sino que ustedes los van a poner en práctica cómo se calculan, ¿verdad? Entonces, bueno, la foto ya me la mandaron, gracias. Ya solo quedaría pendiente que yo les mande la lista de asistencia ahí a María Soledad y Wilber. Y gracias Jovel Platero, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos hasta aquí. Si no tienen preguntas, entonces pues esto ha sido todo por ahí, muchachos, y pues sigamos pendiente ahí de las actividades. Ahí les mandé un cuadro al grupo, ¿verdad? Para que vean la agenda de la prueba ordinaria y también de la extraordinaria, me parece que está ahí. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho la asistencia, ¿verdad? Estudien y ahí estamos en contacto pues en la plataforma y en los otros medios de comunicación que tenemos, ¿verdad? Y pues les deseo un Gracias, feliz Liz. día. Feliz Muchas tarde. gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, igual, feliz licenciado, tarde. igualmente. Bueno, gracias.